Bienvenidos correlones, estamos en el circuito completo inverso de Fujimi Kaido en la serie Fórmula Mazda. Y voy a competir con una configuración de tuneo que como siempre se las dejo en la descripción del video. Con estos ajustes siempre consigo buenos resultados en esta serie en todos los circuitos disponibles del calendario. Y también voy a usar el compuesto duro para hacer las dos vueltas del desarrollo de la carrera sin parar en boxes, sin preocuparme por eso. Pero ya sabes que siempre se pierde adherencia, como en este caso me empujan de atrás y me pongo de sombrero el rival. ¡Qué desastre! No sé cómo logré sobrevivir a esa curva. Lo cierto es que pude sortear ese conflicto y avanzo rápidamente a la 10ª plaza. Tengo que mantenerme al margen y alejarme de los rivales inexpertos que me pueden complicar el desarrollo de la carrera mientras trato de conseguir suficiente tracción y adherencia para escaparme. Ya subo a la 7ª plaza buscando el carril más rápido y como veníamos conversando, el problema del compuesto duro es que se pierde adherencia, pero como estos pequeñines tienen tanto caballaje y son tan pequeños, son muy fáciles de conducir y de entender, así que se puede gestionar la llanta dura para no perder tanto ritmo en la carrera. Y por supuesto es una estrategia que funciona porque de esa forma no tienes que hacer la parada donde se pierde mucho tiempo. Y la mayoría de los contrincantes en esta categoría utilizan la misma estrategia de no parar, porque son carreras de apenas 20 minutos de contienda, se pasa muy rápido y en este caso en particular tenemos que sobrevivir en 2 vueltas en la subida y en el descenso de la montaña de Fujimi Kaido. Así que la situación es muy complicada desde ese punto de vista. Así que por ahora estamos avanzando, metidos ya en la 5ª plaza. Lo más importante es mantener el momentum, mantener el impulso y evitar que el coche se derrape demasiado, porque eso es precisamente donde lo que hace que perdamos tiempo valioso en cada rotación. Tienes que encontrar el ritmo del coche y siempre cuando se trata de ritmo, cuidadito con ese golpe que casi me pone a trompear. Y ese es un ejemplo negativo de lo que tienes que evitar en esta serie, porque como vengo diciendo, los neumáticos traseros, que es donde se concentra el torque de este pequeñín travieso, es precisamente lo que le va en contra, porque los neumáticos traseros tienen tendencia a patinar cuando le exiges demasiado, tiene un nivel de tolerancia muy pequeño. Así que en todo momento hay que mantener el coche en tracción y mantener la comunicación con el asfalto. Ahí vimos a otro piloto que en transparente, lo que estamos conversando, lo que estamos analizando, perdió tracción, aceleró, ya los neumáticos traseros ya venían calientes y se trompió y perdió así el chance de seguir escalando. Así que con esa maniobra nos metemos ya en el podio, en la 3ª plaza, persiguiendo la estela de Boeing Twist, que va penalizado, por cierto, con 1 segundo. En esta categoría también es muy fácil recibir serias penalizaciones de tiempo porque los rivales se ponen conflictivos, se cierran los espacios y los contactos y los choques están a la orden del día, así que tienes que evitar todo lo que puedas precisamente esas complicaciones que luego te puedan pasar factura cuando cruces la meta y te puedan bajar de posición en la tabla e incluso perder las posibilidades de ganar la carrera o entrar en el podio. Le vamos descontando tiempo valioso al líder, que está a 2 segundos 100 milésimas por delante, mientras le sigo descontando también terreno a Boeing Twist, que está haciendo una maniobra muy buena, está manteniendo el carril y se desprende con buena velocidad, pero nosotros con mucha paciencia le vamos a ir descontando, siguiendo la metodología, siguiendo la técnica. Creo que me faltó un poco más de asistencia aerodinámica en el alerón trasero. Creo que en esta carrera hace falta un poco más de carga, sacrificar un poco de velocidad para tener un mejor giro, porque fíjate que de vez en cuando tengo que usar el freno de mano para obligar el coche a girar. También es que creo que estoy atacando la curva de forma errónea, tanto así que el compañero me sacó ahorita en este sector una ventaja importante
por encima del medio segundo. Así que tengo que tener mucha precaución de aquí en adelante porque el descenso es difícil. Y no me puedo extralimitar, pero tengo que mantener el dominio. Es decir, es muy complicado, que solo se logra si te concentras y si entiendes el comportamiento del coche en cada rotación. Así que tienes que, como dije antes, tienes que encontrarle el ritmo al coche, al monoplaza en todo momento, para que de esa forma sea gentil contigo, te dé siempre una buena respuesta en la entrada y la salida de las curvas. Ya empezamos a descender en el sector más intrincado de la carrera. Me voy alto en ese giro que es muy difícil, pero por ahora el coche está soportando bastante bien. Y observa que a pesar de que tenemos una pérdida importante de tracción con el compuesto duro, el coche se gestiona bastante bien, es maniobrable y la verdad es que voy cómodo, o sea, el coche es muy confiable. Hoy ahí me voy un poco alto, dejo un poco de pintura y también le doy un rocecito a los rines de los neumáticos, así que cuidadito que cualquier rebote, eso sí es verdad que me puede complicar seriamente la carrera. La cuarta plaza, que se hace llamar el compañero Rouken GTR, está a 7 segundos por detrás. Entramos en este sector, muy pronto nos vamos a meter ya en la Serpiente, que también es un sector importantísimo en este recorrido. Mantenemos la presión y ya me siento más a gusto con el coche, tanto que fíjate como ya estoy metido en el rebufo de Point Twist. El rebufo, por cierto, el túnel de viento también hay que gestionarlo porque consigues más velocidad, pero eso significa que tienes que anticipar las curvas porque también ese exceso de desplazamiento también te puede jugar en contra. Te puedes acercar demasiado rápido a los rivales que vayan delante y eso puede hacer que te choques y te trompees, porque ese es otro problema. El mínimo contacto puede hacer que este monoplaza pierda el sustento, pierda la estabilidad y lo pagarías carísimo. Así que me mantengo al margen. Quiero buscar el sector correcto, el sector idóneo que me beneficie para poderle adelantar sin problemas, sin resistencia. Otra cosa también que estoy esperando es que el compañero cometa algún otro error que me pueda beneficiar. Pero ya sabes, yo prefiero ir en persecución que ser el ratón del gato. Prefiero ser yo el que esté atento allí en cacería, porque me sirve también de referencia, me sirve como cortaviento y también me gusta más, es para mí más divertido poder seguir a los rivales y presionar todo lo que pueda, tratando siempre de evitar la confrontación, los empujones innecesarios que puedan también de alguna manera molestar a los rivales. Siempre busco que todo se desarrolle con cortesía. Vamos a ver si podemos seguir avanzando. Ahí se desconecta de nosotros, se desplaza y consigue una cierta ventaja el compañero Point Twist. Salió con buena velocidad de ese sector, se fue de largo. Creo que el compañero probablemente tiene menos carga aerodinámica y esa es la razón por la cual desarrolla un poco más de velocidad en los sectores más largos. Pero cuando entramos en cualquier giro en la rotación, le descuento rápidamente lo poco que logra sacar de ventaja. Así que eso es para nosotros una excelente noticia. Otra cosa también que me beneficia, por supuesto, es esa pequeñita ventana de penalización que lleva el compañero encima. Si logro acercarme lo suficiente para el cierre de la carrera, puede que igualmente le arrebate la segunda plaza de la parrilla. Mientras que el líder ahora sí se escapó, está 6.5 segundos, va volando el tipo, Liquid Board 2 se llama el corredor, va solito, en solitario. El tipo creo que se clasificó también, así que es muy probable que quería pues hacer la carrera con comodidad. Por supuesto que escalar posiciones en esta serie no es tarea fácil. Hay mucho rival conflictivo que no va a dejarte espacio para que puedas hacer los adelantamientos sin problemas, sin resistencia extrema. ¡Uy, qué buen salto! ¡Qué hermoso salto dimos allí
en la transferencia de la curva. Eso quedó hermoso, ¿eh? Quedó para un short o para un TikTok. Vamos a ver si lo puedo compartir pronto. Me encantó, ¿eh? Y por ahora nos mantenemos firmes allí en persecución, aprovechando todo lo que pueda el rebufo. Y como puedes apreciar, sin duda en las curvas es donde mi configuración más me beneficia. Me está dando mucha ventaja, perdón. Oye, ahí reboté durísimo con el filo de la montaña, peligroso. Porque me hubiese podido trompear con ese golpe. Menos mal que soportó, menos mal que no perdió estabilidad. También es que ayuda que voy en subida, en ascenso. Y eso ayuda también con el control. Pero cuando estamos bajando, allí sí, cualquier rebote, cualquier golpe, peligroso. Y seguimos aumentando la brecha con el lote que se queda atrás. 17 segundos le estoy sacando la cuarta plaza de la parrilla. Impresionante desarrollo, no podría estar más contento. Y por cierto, esta estrategia de neumático no fue precisamente que la haya planificado. Yo iba a correr con el compuesto blando y hacer una parada en boxes, hacer una vuelta con el máximo grip, hacer las dos vueltas con el máximo grip, quiero decir. Pero me fijé, ¡ay! Se derrapa el compañero, se va durísimo contra el muro. Así que me regala la segunda plaza, era precisamente lo que estaba esperando. Y creo que quedó en un buen sector, porque ya nos estamos acercando a la cúspide. Así que de aquí en adelante lo único que tengo que hacer es concentrarme, tratar de sacar el máximo beneficio para sacar mayor ventaja y dejarle atrás por fin. Sin embargo, se está recuperando y se acerca rápido a mi estela. No me quiere dejar escapar y espero que esta pelea se extienda porque está muy divertida. El compañero lo ha hecho fenomenal, pero perdió concentración en esa transferencia del túnel y con eso ha perdido la ventaja. Pero ahora tiene el rebufo a su favor y está corriendo muy bien. Me está respetando, no me ha chocado, se mantiene al margen, lo está haciendo fenomenal. Hoy parece que se quedó. Sí, señores, parece que se chocó allí con la barra de contención y le sacamos una ventaja de más de 3 segundos y medio. ¡Upa! ¡Qué lástima! Pensé que esto se iba a poner muy cerrado, pero con esa ventaja que le acabo de sacar creo que basta y me sobra para que sea ya definitivo el resultado. Claro, todavía queda el desarrollo de la bajada. No me puedo equivocar y espero no equivocarme, porque puedo anclarme a las bardas. Si me acerco demasiado, el coche todavía puede perder sustento, pero ya después que has desarrollado la primera vuelta, que ya tienes la experiencia de la primera ronda, es muy poco probable que vayas a fallar. Y sin embargo, tenemos que tener en consideración como dato adicional que ya los neumáticos duros están llegando a la mitad de su vida útil, así que es muy probable que para el cierre estén ya en la fase final de degradación. Tengo que tener mucho cuidado en ese punto de la carrera porque me pueden traicionar los neumáticos. Lo que les estaba diciendo más atrás es que esta estrategia de neumático vi que la mayoría de los pilotos en la parrilla la iba a usar y no quería quedar en desventaja, así que dije, ¿por qué no? Vamos a probar, que tiene mucho sentido. En carreras, cuando esta serie se había estrenado, también apliqué esa estrategia de no parar y funcionó de maravilla. De hecho, conseguí muchas victorias en ese momento, así que dije, ¿por qué no? No tengo por qué arriesgarme, a pesar de que me encanta conseguir que desarrollar la carrera con el máximo grip que brindan los neumáticos blandos. Pues yo dije, la verdad, no vale la pena probar, porque sin duda este coche, a pesar de que tiene buen caballaje, es muy estable, es muy fácil de conducir y estaba seguro que no me iba a fallar la tracción. Qué hermoso arcoíris allí en la cascada. Ya estamos en la etapa cumbre de la carrera. En cualquier momento entramos en la serpiente y a partir de ahí todo es más fácil. El compañero logró recuperar un poco de tiempo. Ya lo tengo a 4.8. Uy, ahí un rocecito peligroso. Y me salta la alarma de que me queda poco combustible, pero más que suficiente para concluir la carrera. Esa es otra cosa que tienes que vigilar, el contador de combustible, y planificarlo antes de iniciar la carrera con lo suficiente como para cubrir 2 vueltas y fracción. No necesitas tanto.
porque el coche tiene una muy buena gestión del combustible, de la gasolina, así que no vas a sufrir por eso. Entramos ya en el sector de los árboles de loto. Vamos a salir con buena velocidad, con buen impulso. Uy, cuidadito allí que siempre con el coche tiene lo suyo. Se conduce muy bien, pero de vez en cuando tira fuerte y se puede poner la cosa difícil. Uy, cuidadito con ese derrape. Es lo que les estaba diciendo. Sin duda me faltó un poco más de carga aerodinámica. En los ajustes voy a asegurarme de poner suficiente carga como para que el coche siga siendo veloz, pero que te dé un poquito más de estabilidad en la cola a la hora de girar, sobre todo en Fujimi Kaido. De todas maneras, tú también puedes explorar esos valores. Esa es la razón por la cual siempre los comparto de esa forma, no solamente porque no tengo espacio para compartir los archivos de tuneo, sino que también es una muy buena opción para ti, para que tengas una idea más amplia de cómo se ajustan los vehículos y también te aventures a probar haciendo tus propios ajustes a partir de allí. Sobre todo con el tema de las barras estabilizadoras, puedes ponerle más rigidez y también puedes trabajar con la carga aerodinámica como lo que estamos analizando para que el coche sea más estable en la rotación. Recuerda que, eso sí, mientras mayor sea la carga en los alerones, el coche va a ir más lento, te puede dar muy buena estabilidad y mejor ataque en las curvas. Así que tienes que estar muy atento de acuerdo al tipo de circuito en el que vayas a participar, porque precisamente en algunos circuitos de intermedios vas a necesitar más desplazamiento que tracción o ataque en las curvas. Así que tienes que estar muy atento también a lo que quieras lograr dependiendo del circuito en el calendario. Estamos llegando a la etapa final de la carrera. Me sorprende el tiempo que sacó el líder, más de 8 segundos. Es bárbaro. Y también estaba usando el compuesto duro, así que sin duda el compañero tuvo mejor estrategia y probablemente más experiencia. Uy, se me tambalea allí en la etapa final. Tuve que disminuir muchísimo para no impactarme. Y cerramos Fujimi Kaido metidos en el podio en la segunda plaza después de casi 17 minutos de contienda, escalando 12 posiciones con un tiempo de vuelta muy bueno de 8 minutos 24, 112 milésimas. Sin duda la Fórmula Mazda siempre nos trae buen entretenimiento, buen cine y mucha diversión. Eso si es que sobrevives a los primeros giros de los jugadores inexpertos. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!